Buenas, ya me acabé El Quijote de la Mancha, por fin. Me demoré, pero lo acabé. Es la primera vez que lo leo. No soy un experto, pero creo que puedo dar unos consejos a personas justamente como yo, que estén en mi situación, que sea la primera vez que leen el libro, que quieran leerlo completo de una forma agradable, amena y que lo puedan entender. Creo que puedo darle unos consejos a esas personas y ese es el objetivo de este video. El Quijote, la verdad, me ha encantado. Creo que es una de las mejores obras que he leído en mi vida. Si no el mejor libro de mi vida, podría serlo. Planeo dedicarle muchos videos, quiero hablar mucho del Quijote, pero por ahora algo sencillo. Quiero darle a las personas 8 consejos específicamente para que lean el Quijote. Así que comienzo. Bueno, consejo número uno y más obvio y más evidente a la hora de leer cualquier libro, y es que hay que disfrutar la lectura. A pesar de que es un libro muy grande, tiene casi 1000 páginas, hay que disfrutarlo, hay que saberlo leer, hay que tomarlo con calma, darse sus momentos para disfrutarlo. Tiene que ser en momentos de silencio, de tranquilidad. No es un libro para ir leyendo en el bus, porque no digo que sea difícil, pero puede llegar a hacerse un poquito complejo en algunos momentos. Así que hay que estar preparado para que el libro no nos pueda vencer. Segundo consejo, no detenerse en las palabras o expresiones raras que encuentran en el libro. En este, como en cualquier otro libro, me encontré con palabras que desconocía o con expresiones que no entendía por completo, lugares que nombraban y que yo no sé dónde quedan, pero no siempre me detenía a buscar en el diccionario cada una de las palabras o cada uno de los lugares, porque esto me habría tal vez entorpecido un poco la lectura, me habría quitado tiempo, así que en algunos momentos dejé que mi mismo intelecto deduciera de qué se estaba hablando. Y a mí me parece que funcionó, así que les recomiendo que no se detengan por cada palabra extraña que encuentren, porque les va a tomar mucho tiempo. Más bien, solo háganlo cuando sea absolutamente necesario. Tercer consejo, recordar a cada personaje. Esto es algo que me hubiera gustado que me hubiesen dicho en mis momentos de inicio del libro, porque mencionaban personajes, ya sea con nombres o a veces simplemente le dicen como el barbero, el cura, cosas así. Y para mí no eran tan importantes, no eran tan relevantes, y mucho tiempo después resulta que sí, los personajes, casi que todos, vuelven a aparecer en algún momento o vuelven a ser nombrados, se les retoma, el autor los retoma en cualquier momento, así que no sé si quieren tomar notas o algo así, recuerden los personajes, porque será muy importante. Antes de que yo les dé el siguiente consejo, ya que les había dicho que el libro no es difícil, quiero mencionarles algunos nombres que anoté y que me parecen bastante actuales. Los nombres que voy a citar a continuación aparecen en el libro, principalmente en la primera parte, y son importantes. Marcela, Camila, Andrés, Pedro, Nicolás, Juan, Antonio, Fernando, Zoraida, María, Clara, Cristina, Pedro, Diego. ¿No creen ustedes que esos son nombres muy comunes, actuales, completamente vigentes? Es más, estoy seguro que alguno de ustedes que está viendo este video se llama así o conoce a alguien que se llame así. Así que no son nombres difíciles, es importante recordarlos, es importante tener a cada personaje en la mente, que no se les vaya. Ahora sí, siguiente consejo. Los capítulos, absolutamente todos los capítulos del libro son cortos. Así que no hay que temer. Están entre las 5, entre las 6 páginas a lo mucho. Son cortos. Así que sería bueno que una persona que está dispuesta a leer el Quijote tome como costumbre leerse de a 2 o de a 3 capítulos por cada sentada. No se queden con solo uno porque el libro se les va a hacer muy largo. Y y pues sí, esto es lo que quería decir. Los capítulos son cortos, así que no hay que tener miedo. La información es bastante concreta. Son capítulos, a mí me pareció que todos son muy entretenidos, así que sin miedo. Siguiente consejo. No dejar que pase mucho tiempo entre la lectura de cada capítulo. A mí lamentablemente me pasó. Hubo un momento en la primera parte en la que tuve que dejar de leer el libro porque me enfoqué en otras cosas y cuando lo retomé me pareció un poco difícil porque perdí el ritmo de lectura, porque olvidé algunas cosas que el autor había mencionado, olvidé que había pasado. Así que tuve que devolverme un par de capítulos, releerlos para recordar todo bien, porque abandoné el libro tal vez un mes
un poco menos, pero en fin. El punto es que lo ideal es que no dejen pasar mucho tiempo entre cada capítulo. Siguiente consejo. Adaptar las palabras y las expresiones extrañas o ambiguas que tenga el libro a nuestras palabras actuales, porque, como ya sabrán, este es un libro de hace varios siglos del español. No es que sea demasiado diferente, no es un español desconocido para nosotros, no, para nada, de hecho es bastante común, los dichos que hay aquí, dichos y refranes, siguen siendo dichos en nuestras épocas, así que no es algo que haya quedado en absoluto desuso, pero sí hay algunas palabras que están un poco raras o que pueden sonarnos extrañas. Incluso es famoso el caso que en este libro a veces se utiliza la F en vez de la H. Así que dice, en este libro está escrito la palabra, por ejemplo, fermosura, en vez de decir hermosura. O se dice a veces facienda en vez de hacienda. Así que lo que recomiendo es que no consigan libros adaptados a nuestro español actual, sino que lean la obra original, pero que tengan en mente que hay algunas palabras que han cambiado porque la lengua se transforma constantemente y pues que su misma mente, su mismo cerebro vaya haciendo una especie de, digámosle, traducción a estas palabras extrañas y se pueda leer como lo leeríamos ahora. De hecho, ahora que menciono esta palabra, en el libro se dice agora y ahora le decimos ahora. Sé que está sonando un poco redundante, lo siento, pero en fin, es uno de los casos, es uno de los ejemplos. O a veces dicen de ella en vez de decir de ella, o dicen del en vez de decir de él. Estas pequeñas palabras o expresiones recomiendo que las adaptemos mentalmente y que no nos detengamos por algo que podemos entender sencillamente nosotros los hispanohablantes. Así que, siguiente consejo. Recordar las frases, los dichos, las enseñanzas, los problemas filosóficos que hay en la obra. Esto es para el Quijote y para cualquier libro del mundo. Si uno lee y al final no recuerda las cosas, no recuerda las enseñanzas, de nada sirve haber leído. Y por mi parte tengo mala memoria, así que debo anotar las, no sé, las cosas que he aprendido o las debo subrayar. En fin, tengan muy presente que en este libro hay muchos diálogos, hay muchas conversaciones interesantes entre varios personajes y a uno a veces se le pasan o uno no se da cuenta de la riqueza de dichas conversaciones. Así que cada vez que encuentren algo que les llame la atención o que les parezca interesante, podrían anotar en un cuaderno en qué capítulo o en qué página de su edición leyeron eso para que puedan volver a esa información en algún momento. A mí eso me ha sido muy útil porque el libro está lleno de enseñanzas, lleno de metáforas, de problemas filosóficos, de problemas morales. Así que como es tan grande, una relectura de toda la obra es compleja, lleva mucho tiempo, así que si les interesa algo muy específico, anótenlo o usen algún separador o algo así, porque si no, este libro es como un océano, es una lágrima perdida en el océano. Es muy difícil encontrar algo que les haya llamado la atención. Y yo dejé muchas cosas en en los primeros capítulos y en la primera mitad en general. Dejé muchas cosas, en su momento me parecieron interesantes y después cuando intenté recordarlas no me fue bien con todas. Octavo y último consejo. El narrador es diferente a lo que nosotros estamos habituados a entender. Esto yo ya lo había mencionado en el video en el que analizo el inicio de este libro, pero igual lo quiero recordar. A nosotros no nos está contando la historia Miguel de Cervantes. No. Este libro, la historia de Don Quijote, fue escrita, algún hispanohablante la escribió en español, perdón la redundancia, pero es cierto, la escribió en español. Pero esa copia no se sabe si se perdió o qué ocurrió, pero esa copia no llegó a nosotros según el libro. A nosotros nos llegó una traducción del árabe de un tipo que se hace llamar Side Hamete Benengeli. Y esta traducción, el árabe se la cuenta, o bueno, se la da a un hispanohablante que él sí es el que nos narra la historia. ¿Cómo decirlo? Ese narrador es el que nos dice la famosa frase de en algún lugar de la Mancha. Él es el que nos dice eso, no es Cervantes. El narrador en este libro es muy complejo. Tal vez este consejo no se haya entendido, pero cuando ustedes lean los primeros capítulos, los primeros 7,
entenderán qué pasa. Porque cuando se acaba el séptimo capítulo, ahí conocemos el cambio de narrador, o bueno, ni siquiera el cambio, se nos explica un poco por qué esta historia que estamos conociendo nos la está narrando alguien que no es un escritor, ni un intelectual, ni nada, sino es simplemente una persona que quiere conocer el resto del libro, quiere leer el resto de la historia del Quijote, y no puede porque la historia se perdió. Pero por suerte un día encuentra una copia en árabe y va a donde Side Hamete Benengeli y le dice que le traduzca la obra. Hamete Benengeli la traduce efectivamente y esa es la que nosotros leemos. Esa, desde el capítulo 8 en adelante, nosotros leemos así de Hamete Benengeli. Eso es muy, muy, muy importante. Y eso es todo. Para finalizar, simplemente les quiero recomendar que, en serio, lean El Quijote. En algún momento de la vida tienen que darle la oportunidad a este libro. No es que sea una obligación, pero en serio se están perdiendo de mucho si no lo han leído. Es un libro espectacular, imprescindible y, por supuesto, como el comentario obligado que todo el mundo hace. Es una obra en español. Nosotros como hispanohablantes tenemos la oportunidad de leerlo así, original, intacto. Como Cervantes lo puso en tinta, así mismito nosotros podemos leerlo. Por eso, pues, es una experiencia, la verdad, única. Y quiero decirles que el libro en serio no es difícil. Aquí mismo lo voy a comprobar. Voy a hacer un ejercicio. Voy a elegir una página completamente al azar y la leeré. Y obviamente no está el contexto de lo que está ocurriendo en el libro para ustedes si son lectores nuevos, pero como yo sí lo he leído y lo entiendo, les podría explicar. En fin, lo único que haré sencillamente es buscar una página aleatoria y leeré para mostrarles que no es difícil. Usaré un dado que decidirá el número de páginas. Por ejemplo, me voy para la página 240 y la página 246. 246. Este video, pues, como habrán notado, no ha sido editado ni ha sido cortado. Podría leer desde aquí, que hay un punto seguido. Voy a dejar un momento así para que puedan ponerle pausa si es necesario, si quieren leerlo por su cuenta. En fin, lo leeré yo ahora. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, o sea, recién casada, y daba allí las razones por qué se había quitado la vida, todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron en no sé qué parte de sus vestidos, todo lo cual, visto por don Fernando, parecióle que Lucinda le había burlado y escarnecido, y teniendo en poco, arremetió a ella antes de que su desmayo volviese, y con la misma daga que la hallaron, la quiso dar de puñaladas. Y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaran. Dijeron más, que luego se ausentó don Fernando, y que Lucilda no había vuelto de su parasismo hasta otro día, y contó a sus padres cómo ella era la verdadera esposa de aquel Cardenio que he dicho. Supe más. Esto está dicho así porque esto lo está contando alguien. Es alguien que está contando el chisme, digamos. Supe más, que el Cardenio, según decían, se halló presente a los desposorios, y que viéndola desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad, y desesperado, dejándole primero escrita una carta, donde daba a entender el agravio que Lucilda le había hecho, y de cómo él iba a donde gentes no le viesen. Esto todo era público y notorio en la ciudad, y todos hablaban de ello. Notan que acá dice de ello, en vez de decir de ello, pero mi cerebro lo transformó en un de ello. Y todos hablaban de ello, y más hablaron cuando supieron que Lucilda había faltado a la casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdían el juicio sus padres y no sabían qué medio tomar para hallarla. Bueno, en general es un chisme que se está contando. Déjenme sus impresiones en los comentarios si les parece, porque a mí me parece que lo que acabo de leer estuvo sencillo. Hay dos personas que se van a casar, y está este tal Cardenio que se sintió traicionado porque Lucilda le había dicho que se iba a casar con él. En fin, el contexto es sencillo, es un trío amoroso. Es un triángulo amoroso. Así que, bueno, lo que acabo de leer creo que es sencillo.
Lucilda, el día del matrimonio, intentó matarse, pero estaba desmayada. Don Fernando se enteró de lo que había ocurrido con Cardenio y quiso matarla, pero bueno, ahí después cuentan otra cosa que no les voy a decir porque de hecho es lo más interesante del libro. Este es uno de las historias que más me gustan. Y bueno, ese fue el ejercicio. A mí me pareció que estuvo sencillo. Lo que les mostré fue completamente aleatorio. Palabras normales, en ningún momento encontré nada extraño. De pronto, desposar, que es lo mismo que casarse con alguien. Entonces ellos dos se desposaron, es lo mismo que decir se casaron. Por lo demás me pareció sencillo, así que creo que el ejercicio funcionó. Y eso es todo.